este caso, pues ustedes están desarrollando una metodología, ¿verdad? En la cual pues conocen ciertas delitos el martes y conmigo pues van conociendo otro catálogo de delitos. Les quiero decir que si en algún momento yo llegara a pedirles unos minutos en esta clase, vamos a hacer una pequeña pausa. Eso es porque estoy, en este caso, eh, revisando unas cuestiones, ¿verdad? Acá eh, de una reunión de trabajo, pero pues eso no impide que podamos estar con la clase el día de hoy. Siempre les pido, ¿verdad?, su código penal a la mano para poder nosotros eh, conversar un poco. Ya saben ustedes de que eh, la metodología de clase, si bien tiene una parte expositiva, también pues es importante que ustedes participen y que tengan a la mano sus distintos instrumentos normativos, ¿ok? El día de hoy vamos a estar conociendo un poco acerca de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Son dos bienes jurídicos tutelados distintos, ¿sí? Van a conocer ustedes a lo largo de esta clase y de la próxima cuál es la diferencia entre delitos contra la libertad sexual y delitos contra la indemnidad sexual, que si bien ambos tienen la connotación sexual dentro de el catálogo de delitos que regulan, tienen un alcance distinto, la protección es distinta, ¿no? Entonces, para ello, y para la clase del día de hoy, pues iniciaré con la grabación correspondiente, ¿ok? Aún no comienza. A veces tarda unos segundos. Ahí está, perfecto. Pues comenzamos entonces con la grabación de la clase. Y como les comentaba, ¿verdad? Nuestro Código Penal en su título tercero de la parte especial nos presenta en su título pues dos bienes jurídicos tutelados distintos que si bien tienen un nexo por la sexualidad del catálogo de delitos, protegen completamente cuestiones distintas, ¿sí? Distintos alcances. Y previo a esto, si bien pues, una persona, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, y esa libertad se puede manifestar de formas como la libertad de locomoción, como la libertad de pensamiento, como la libertad de expresión, como la libertad de culto, como la libertad de cátedra. Vean ustedes que nuestro propio texto constitucional protege y tutela distintas manifestaciones de la libertad, pero también una manifestación de la libertad que protege nuestro ordenamiento jurídico es la libertad sexual, ¿sí? Una persona pues no solo tiene libertades, en este caso, eh, como las que conocemos todos, ¿verdad? Como las que les mencionaba anteriormente, sino también pues parte del desarrollo de su personalidad es su sexualidad, ¿sí? Es la forma en la cual pues esta persona vive su eh, desarrollo eh, sexual propiamente dicho, ¿no? Y evidentemente esta libertad, este desarrollo, pues también se ve protegido, ¿no? Por distintas disposiciones normativas, porque esta libertad sexual y esta también pues indemnidad sexual puede ser afectada por terceros. Y ante la afectación de terceros es que el ordenamiento jurídico regula determinadas figuras delictivas para aplicar consecuencias jurídicas a todas y cada una de las personas que realicen actos contra la sexualidad de las personas, ¿no?
Y evidentemente, no cualquier acto sexual obligatoriamente encuadra en un delito contra la libertad e indemnidad sexual, ¿sí? No cualquiera, sino que específicamente tiene que existir pues una lesión, una afectación a ese bien jurídico. La afectación al bien jurídico debe ser realizada evidentemente por una tercera persona y esta tercera persona tiene que actuar con determinada violencia o el no consenso de el sujeto pasivo para tener, en este caso, pues un encuentro sexual o compartir la sexualidad con el tercero, ¿sí? Entonces, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha definido un concepto en el cual podemos nosotros encuadrar el origen de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Y estos delitos pues pueden encontrar este origen, como se los menciono, en este caso, en aquellos actos sexuales o las tentativas de consumar actos sexuales, comentarios o insinuaciones sexuales, pero ojo, el elemento que nos diferencia un acto sexual de un acto con violencia sexual es el deseo, es el consentimiento del sujeto pasivo o de la sujeto pasivo para compartir su libertad sexual con el sujeto activo, ¿no? Entonces, en este caso, puede existir una coacción, puede existir actos de violencia o pueden existir actos en los cuales, si bien exteriormente no existe una violencia física como la mayoría de veces la caracterizamos, ¿no? Pero sí existen prácticas que buscan anular el consentimiento del o de la sujeto pasivo para mantener un acceso sexual no consentido, ¿sí? Y por eso les digo yo, importante es el consentimiento. ¿Sí? ¿Alguien prendió ahí su micrófono? No sé. Licenciado, buenas tardes. Sí, por favor, adelante. Solo con una duda, es importante, usted dice el consenso, el consentimiento, ¿verdad?, de las personas. Pero, ¿qué sucede cuando esas personas están de acuerdo, pero son menores de edad? En este caso, pues justamente lo vamos a ver, ¿sí? Porque también se regula en el ordenamiento jurídico la edad mínima del consentimiento sexual, ¿sí? Y también, pues, acá en Guatemala se reconoce que si bien las personas menores de edad pueden en algún momento de su vida llegar a tener un desarrollo psicosexual, ¿verdad? Pues, no necesariamente lo tienen todo el periodo de su vida, ¿no? Sino que el ordenamiento jurídico es claro al establecer la figura de la edad mínima de consentimiento sexual, en la que si bien todavía no han alcanzado la adultez, ¿sí? Si bien todavía pues no han alcanzado la adultez, pues en este caso sí pueden llegar a tener ciertos actos sexuales, pero hay una edad mínima, ¿sí? Si es menor a esa edad, automáticamente ya se considera un delito sexual porque, pues en este caso, se establece que una persona, evidentemente un niño, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, pues todavía no tiene ese desarrollo tanto físico como emocional, como psicológico,
para mantener actos sexuales consensuados. Pero eso lo veremos más adelante. Hay una diapositiva específicamente dedicada para ello. ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto, bueno. Entonces, en este caso, mucho ojo con eso, ¿no? Cuando nosotros entramos al terreno de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, siempre presuponemos o partimos de la base del consentimiento de las personas. ¿Sí? En este caso, el consentimiento es la clave para poder nosotros determinar la existencia o no de un comportamiento sexual que encuadra en el catálogo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Y para ello, nos detenemos a reflexionar, ¿no?, sobre qué es un comportamiento de carácter sexual no deseado. ¿Sí? El comportamiento sexual no deseado, como se los mencionaba anteriormente, está relacionado con el consentimiento. El consentimiento como tal no es un concepto exclusivo del derecho penal, sino que el consentimiento o la aceptación, ¿no?, de una persona a determinadas conductas está relacionado específicamente con su voluntad, ¿no? Por ejemplo, en el derecho civil, se permite, por ejemplo, el ejercicio del consentimiento y se acepta que la voluntad de una persona puede ser manifestada de forma expresa, o sea, con actos externos y con palabras que no dejan ningún lugar a la duda sobre, en este caso, la aceptación de la voluntad, pero también, por ejemplo, en el derecho civil, y esto lo verán ustedes en derecho civil 3 y 4 el próximo año, también el consentimiento de las personas puede ser brindado de una forma tácita o, por ejemplo, cuando les pongo un ejemplo muy concreto en civil, ¿no? Un contrato de arrendamiento se firma por un año, pero al vencimiento del contrato el inquilino paga el alquiler y el propietario del bien recibe la renta, se tiene por tácitamente prorrogado el contrato, ¿sí? Así es como se puede manifestar el comportamiento o manifestar, ¿cómo les puedo decir?, el consentimiento en este caso, en el derecho civil. Pero cuando nosotros trasladamos ese concepto de consentimiento al derecho penal y específicamente en lo relativo a los derechos sexuales, tenemos acá otro tipo de regulaciones, ¿sí? Tenemos acá otro tipo de estándar, ¿ok? Y el estándar específicamente para los delitos de carácter sexual es que el consentimiento, ¿sí?, que el consentimiento en los delitos sexuales no acepta una manifestación o no acepta una expresión tácita, sino que en temas de sexualidad el consentimiento debe ser primero voluntario, tiene que ser libre y tiene que ser expreso. Y quédense ustedes con esas 3 características porque ayuda después a poder resolver casos donde estamos investigando posibles delitos sexuales. En el derecho penal y específicamente en el área de los delitos sexuales, el consentimiento debe ser voluntario, debe ser expreso y debe ser
en este caso libre, ¿sí? Si alguno de estos tres elementos nos falla en nuestro análisis, en este caso no tenemos el consentimiento como tal. ¿Ok? Entonces, ojo con estos tres conceptos, que esta primera parte de la clase sí va a ser teórica, porque los delitos de carácter sexual no solo tienen un análisis normativo, sino que también ustedes que tienen que tener cierto manejo doctrinario de los mismos para poder, en este caso, pues determinar cuándo existen delitos sexuales y cuándo no existen delitos sexuales, ¿ok? Entonces, les pido que me den una pausa de 5 minutos, solo voy a atender una llamada que justamente se les comenté que era de trabajo, ¿verdad? Y ahorita retomamos la clase, ¿ok?